local. Solicitud de autorización para la instalación temporal de 2 antenas anemométricas de 99 metros de altura en el monte de utilidad pública número 326, Sierra Fanfarrón y Mulliroso, formulada por don Ricardo Fernández en representación de Green Capital Power SL con domicilio en Oviedo, expediente MON 2021-68. Creo que tiene alguna alegación en el tema de la propiedad, ¿no? ¿Algo que comentar? Sí. Bueno, este punto del orden del día yo lo dividiría en dos asuntos. Por una parte, la instalación de las propias antenas, que es la solicitud, es de lo que trata la solicitud de Green Capital Power, y por otra, la ordenación de eólicos. En primer lugar, y con respecto al asunto de las antenas, me gustaría preguntar por qué en el informe, ni en el informe de Secretaría ni en el informe de Servicio de Montes aparecen desestimadas, ni se mencionan las alegaciones presentadas por los vecinos de Ballina Ferrera, Parada, La Cerezal de Rellanos, etcétera. No sé, habría que preguntar al técnico forestal, pero en principio entiendo que son lo que trata el informe es de la instalación, no de la antena, que es favorable. Las alegaciones van en el sentido de la propiedad, no de que se instalen o no las antenas. Entiendo que será por eso. No, las alegaciones van en el sentido de la propiedad, sí, correcto, pero también van en otros sentidos. Tengo aquí el informe y habla de titularidad privada del emplazamiento de las antenas, de los riesgos derivados del emplazamiento de las antenas y el punto 3 de los problemas propios del parque eólico que va a instalarse allí. Entonces no me diga de la propiedad, también, y hablaremos de ello, pero no solo. Entonces, ni el informe de Secretaría ni el informe del Servicio de Montes menciona las alegaciones. Y la propuesta que salió de la Comisión Informativa habla de que, se desestiman sin ir más allá en ningún sentido. Sí. No dice, pues, ¿se ajusta a la ley o no se ajusta? Entiendo que en temas de propiedad pues tendrán que ir al contencioso, como en todos los casos de que un monte aparece en el inventario municipal nuestro, pues tienes que ir al contencioso para aclarar el tema de la propiedad. ¿Y con respecto al otro? Respecto a lo otro, son apreciaciones que hacen los alegantes. Sí, correcto, pero ¿por qué no se desestiman explícitamente? Porque ni siquiera se llegan a desestimar de manera implícita, mencionando algún tipo de legislación a la que efectivamente estén cumpliendo o no cumpliendo, etcétera. Es decir, no se mencionan siquiera las alegaciones ni en el informe de Secretaría ni en el de Servicio de Montes. No sé, pero ya te digo que entiendo que son que las respecto a la propiedad, pues tendrán que ir al contencioso y otro tema de que puedan caer piedras o que no puedan, eso son temas ya, apreciaciones que en la ejecución de la si se llegara a poner la antena, pues tendrán que cumplir toda esa normativa y tratar de que no caigan piedras a los vecinos o otro tipo de perjuicios. Sí, correcto. No quiero entrar en el fondo de las alegaciones. No quiero entrar en el fondo de las alegaciones ni discutirlas, porque lo que estoy pidiendo, lo que estoy reclamando o lo que estoy preguntando, mejor dicho, es por qué motivo no se mencionan, no se desestiman, no se estiman las alegaciones de estos vecinos en los informes de Secretaría y del Servicio de Montes. Te estoy contestando lo que considero yo que es así, pero haremos una consulta al técnico y que... el técnico lo tenemos aquí, es la secretaria municipal, que es la que elaboró el informe. No, la secretaria municipal lo elabora en función del técnico de Montes. Roberto, ya te lo comenté el otro día, que al fin y al cabo, como dice el alcalde, las alegaciones se fundamentan en la propiedad del monte, independientemente que después hagan valoración de la posterior construcción del parque y los peligros que pueda entrañar para las poblaciones colindantes o los vecinos que sean cercanos al parque, que eso será una posterior tramitación. Quiero decir, el proyecto del parque tendrá que llevar una tramitación administrativa
y urbanística, tanto aquí como en el Principado de Asturias, tendrá que ser declarado de utilidad pública y tendrá que cumplir con todos los requisitos medioambientales que establezca la normativa vigente. Entonces, en ese sentido, no se menciona nada de las alegaciones porque son cuestiones que los vecinos mencionan, que el técnico tampoco es para entrar en ellas. Y el hecho de que el técnico en su informe aluda a que se trata de un monte de utilidad pública ya deja claro de que las alegaciones en cuanto a la propiedad no tienen tampoco fundamento por ese motivo, que no lo puso expresamente que se desestimen porque se trata de un monte de utilidad pública y está en el inventario y demás. Bueno, pues habrá que hablar con él a ver si procede o no ponerlo, pero ya está de alguna manera en su razonamiento claro en cuanto a que él deja claro de que la ocupación temporal se solicita sobre un monte de utilidad pública que está en el catálogo de montes de utilidad pública del Principado y como tal en el inventario municipal de bienes. Entonces, lo que estamos aquí autorizando es una ocupación temporal, no la posterior instalación del parque, en caso de que lleven a cabo la instalación del mismo, no, que eso llevará a otra tramitación diferente y entonces habrá que entrar en que ese parque cumpla con lo que los vecinos están ahí advirtiendo, de que puedan caer rocas a los pueblos colindantes o que puedan causar otro tipo de problemas para fincas privadas. Pero entiendo de que el técnico no tiene que entrar al fondo de esas alegaciones hoy en día cuando estamos autorizando una ocupación temporal para sentar unas antenas, ¿no? El informe de Secretaría y el informe del Servicio de Montes es preceptivo y es un requisito sine qua non para poder aprobar esto hoy, que den luz verde estos dos informes para que se pueda aprobar. Entonces, resulta irregular que no aparezcan las alegaciones mencionadas y desestimadas o estimadas, sin entrar al fondo de la cuestión, que como bien dices, la titularidad genera dudas. Aparquemos ese asunto, ¿vale? Y no genera dudas suficientes como para reflejar en el informe los riesgos derivados del emplazamiento de las antenas y los problemas propios del parque eólico. Bueno, esto es quiero decir que es una apreciación que haces tú y tú, si no estás de acuerdo, pues votarás en contra y nada más te podemos aclarar. Bueno, y también la secretaria en su informe habla de que, bueno, si estas sería una falta leve, que estas antenas se hubiesen instalado antes de tener esta licencia que vamos a aprobar hoy. Y bueno, la primera pregunta es, ¿ustedes saben si las antenas están instaladas o no? No, yo no tengo constancia de que estén instaladas o no estén instaladas. ¿Y el concejal de Montes tiene constancia de que estén instaladas o no? Yo no tengo constancia tampoco de que estén instaladas o no. Pues les informo yo de que hay una antena instalada, sin autorización, sin licencia, cosa que ya serviría para paralizar este proceso y abrir otro, y no, como dice el informe de Secretaría, aplicando una falta leve, ni grave ni muy grave, porque en realidad a quien le compete esto es a la Dirección General de Montes sancionar y bueno, eso, sancionar. Entonces, me parece incluso atrevido que ya se ponga la venda antes que la herida y digamos que ya es una sanción leve. Pues no, es una sanción según la Ley de Montes, de la Ley 3/2004, es una sanción muy grave. Dice en su apartado 90.2c: el cercado, rompimiento de cercas establecidas y cualquier otra forma de ocupación temporal o permanente sin contar autorización. Esto es una falta muy grave, sancionada con de 100.000 a 1.000.000 de euros. Vale, entonces me parece atrevido que ya en el informe pongamos esa venda. Ya no se menciona tampoco muchas cosas que deben mencionarse. En el expediente no aparece tampoco el informe del Seprona, o los informes del Seprona, porque hubo denuncias ahí y el Seprona levantó acta de aquello. Entonces me parece un poco atrevido todo esto y aprobar todo esto, y ahora mismo ustedes tienen la constancia, la certeza de que ya hay una antena instalada. Entonces, continuar con esto y aprobar esto a sabiendas de que ya está instalada, bueno, pues podría generar alguna duda legal a algún juez. Muy bien, ¿más intervenciones? Sí.
no tiene nada que decir de esto, ¿no? No. Usted va a aprobar esto hoy, va a votar a favor de la instalación de antenas, que ya sabe que una de ellas está instalada. Vale, perfecto. Siguiendo con lo anterior, con la sanción, también quiero abundar en que además se abrió un camino para poder instalar pues lo que necesita la antena para su instalación, las sujeciones, etcétera. Se abrió un camino, cosa que tampoco está adjunto en el expediente. Entonces, por acumulación de cosas, esto lo suyo sería dejarlo encima de la mesa o retirarlo incluso del orden del día. Les propongo retirar del orden del día este punto. Bueno, si tú aseveras que eso está así, bueno, haremos las comprobaciones oportunas y bueno, lo traeremos en otro momento, ¿vale? Lo retiramos del orden del día. ¿Qué hay que hacer para retirarlo? Sin perjuicio de que se puedan iniciar acciones de otro tipo, porque traer esto a pleno a sabiendas de todo esto. ¿Ustedes eran conocedores de esta situación? No, para nada. No. Eso lo estás diciendo tú. Nosotros no éramos... ¿Se va a retirar del orden del día? Sí, lo retiramos. Vale, y siguiendo con este punto, aunque no sea estrictamente sobre la instalación de las antenas, quería hablar de los parques eólicos y de la ordenación de los parques eólicos en Tineo. Es decir, la norma de 2008 que dictamina que en Asturias los parques eólicos iban a estar diseminados por toda la geografía en aquellos sitios donde fuese factible, pues vemos que ahora va a haber un efecto acumulación, que va a haber una burbuja eólica, y en Tineo nos va a tocar muy de cerca porque hay 93 parques eólicos en tramitación o aprobados o funcionando en el suroccidente. Es decir, vamos a tener Tineo, Belmonte, Cangas de Narcea, Allande, Villallón, etcétera. Vamos a estar cosidos de eólicos. Y este grupo municipal no dice que no está a favor de los eólicos. Lo que queremos es que si va a haber eólicos, si tiene que haber eólicos, que repercutan mucho más y mucho mejor en los vecinos. Y sobre todo directamente en algunos vecinos, como pedí ya por moción en este pleno, pidiendo reunirnos con la empresa concesionaria y solicitarles la gratuidad de la electricidad para los vecinos. Eso por una parte, y por otra, revisión de los cánones. Y más ahora, cuando estamos con el Plan Estratégico 2025 de Desarrollo de Turismo Sostenible. ¿Cómo casan 20 parques eólicos con el turismo sostenible? ¿Eso me lo pueden explicar? Vamos a ver, pues no sé los parques eólicos de que hablas tú, 20. Nosotros aquí ahora mismo tenemos en tramitación uno que es continuación de los demás que ya están en construcción, y otros dos más que están en una fase muy inicial. No sé de dónde sacan los 20. No sé, perdón, ¿cómo? Que no sé de dónde sacas tú los 20. Es decir, que nosotros ahora mismo hay uno que está bastante avanzada la tramitación, que es continuación de Buseco, que serían 3 aerogeneradores más, y otros 2 que de momento no presentaron ni plan especial ni nada, que están en unos inicios que están en sus inicios. Entonces no sé de dónde salen 20. Llegarán, pero bueno, aquí ahora mismo no. Llegarán. Esa es toda la ordenación de los parques eólicos que tiene usted en mente. Yo lo que les iba a proponer, para no seguir abundando en este tema, es lo que ya les propuse: una comisión en la que podamos estudiar de manera comarcal, porque los que hay en Belmonte, los parques eólicos que va a haber en Belmonte, también impactan visualmente en el concejo de Tineo, en algunas partes del concejo de Tineo, y los que va a haber en Villallón también, y los que va a haber en otros sitios también. Entonces necesitamos reunirnos con los concejos vecinos, con los alcaldes y con los concejales de los concejos vecinos, para poner orden en esto y que de verdad repercutan en los vecinos y en Tineo. Si tiene que haber parques eólicos, pues que repercutan de otra manera. Lo que no puede ser es que creemos la ilusión ahora
un par de años o 3 años con la instalación de molinos y tal, porque después no nos va a quedar un desierto esto. Es decir, ¿vamos a competir con Somiedo en turismo de naturaleza? No. No. Entonces, si tiene que haberlos, este grupo municipal, repito, no dice que no a los parques eólicos, pero con ordenación y sobre todo teniendo en cuenta que tienen que repercutir de manera mucho más efectiva en los vecinos. Y sí, hablo de la gratuidad de la electricidad también, sí. Sí, irrenunciable. Entonces les propongo dejar este punto del orden del día y crear la comisión que estudie conjuntamente con los demás concejos la instalación y la ordenación de parques eólicos. Perfecto. Para retirar el punto del orden del día hay que votarlo por mayoría simple. ¿Votos a favor de la retirada del punto del orden del día? Vale, pues queda retirado. Un apunte sobre este tema, un último apunte, le solicito que se inicien las acciones que se debe traslado a la Dirección General de Montes para que inicie el expediente sancionador de esto y que se retire también el informe de secretaría que habla de una sanción de carácter leve. No nos corresponde decir si es de carácter leve, grave o muy grave. Punto número 10.